Esta es una lección que tengo un gusto de presentar delante de ustedes, hermanos, que en algunas otras ocasiones quizá en algunas mentes ha causado ciertas interrogantes y soy una persona abierta a cualquier exposición y a cualquier duda o crítica que tenga de esta lección con toda humildad. Agradezco la oración de nuestro hermano. Y ojalá que esta petición nos prepare a todos para la palabra de nuestro Dios. No es uno de los temas más comunes que se suele escuchar en las lecciones de una congregación. Sin embargo, es una necesidad que su siervo ha visto por la experiencia que tenemos trabajando en las obras de habla hispana en los Estados Unidos. El título lo he puesto: los efectos disfuncionales de la inmigración ilegal en las iglesias hispanas. Entiéndase por la palabra disfuncional, algo que no funciona apropiadamente, algo que no está correctamente funcionando. Esa es la única verdad que podemos aplicar a esta palabra. Hoy en día se ha politizado demasiado la cuestión, hermanos, de la inmigración ilegal. Y los políticos han tomado las masas para hacer campaña a su favor, unos de uno y otros de otro. Lo primero que quiero que entendamos, que su servidor no está aquí promoviendo ningún partido político ni haciendo ninguna campaña. No soy partidario, ¿verdad?, de ninguno de estos dos tipos de partidos. Soy una persona que cree en la justicia divina, en la ley de Dios. No vengo a aportar ninguna solución al gobierno, porque en la iglesia no tenemos injerencia, hermanos, con los gobiernos. Sin embargo, vengo a traer un pensamiento que tiene que ver algo que afecta a la congregación, hermanos, en la iglesia del Señor, en nuestras comunidades. Es mi convicción que las iglesias hispanas sigamos creciendo en los Estados Unidos. Su servidor, como saben, soy de aquí, de aquel lado de la frontera, en Reynosa. Y recuerdo cuando yo estaba creciendo en la congregación, algunos 12, 13 años después de bautizarme, de las únicas iglesias hispanas que sabíamos eran unas iglesias que estaban en Houston y otras en Dallas, allá con el hermano Lupe Álvarez, con el hermano Montañez Viejo, y en Houston algunas congregaciones, y básicamente no sabíamos de más. Luego mi cuñado, que él es militar o fue militar, entonces recuerdo que una vez lo estacionaron en El Paso y allá nos dijo que había una iglesia de Cristo con un hermano Luna o algo así, o por la calle Luna, y conocí de otra iglesia de Cristo en El Paso, pero eran bien contadas. No había mucha o no se sabía mucho de estas congregaciones, iglesias de Cristo en los Estados Unidos. Hoy no, hoy los hispanos estamos distribuidos ya ahora sí en todo el país, de este lado de la frontera, y las iglesias también, hermanos, se han proliferado. Deseo que ninguna iglesia hispana, hermanos, en los Estados Unidos lleguemos a su fin. Al contrario, que sigamos creciendo, luchando para progresar en nuestro trabajo. Somos una fuerza activa, somos una fuerza pujante, y qué bueno que nosotros, los hispanos también, hermanos, llevemos el evangelio al alcance a nuestros propios conciudadanos, a nuestros paisanos, donde quiera que eso se encuentre. El evangelio es para todos. El evangelio es para todos, para todo tipo de personas, para todo tipo de género, para cualquier persona. El evangelio no hace distinción. Sin embargo, pero mientras nos extendemos alrededor de la nación, también espero que hagamos conciencia de los efectos disfuncionales de la inmigración ilegal dentro de la iglesia del Señor. Hagamos conciencia. Porque voy a estar utilizando mucho este término, prefiero hacerles entender en nuestro diálogo esta tarde a qué me refiero cuando utilizo la palabra o el término ilegal. Ilegal no es un término ofensivo, sino uno declaratorio, pues describe cualquier trámite o acción que se hace fuera de una ley establecida. Eso es todo lo que significa. No lo vamos a usar peyorativamente, no lo usamos para denigrar a nadie. Es un término legal, es un término que declara lo que una persona hace bajo una acción. El término ilegal no nos gusta, especialmente a nosotros de raza hispana. Sin embargo, es algo que lo escuchamos diariamente en las noticias. Pero queremos Biblia y queremos escuchar qué dice la Biblia acerca de esto.
Pues Cristo nos da excelentes lecciones sobre el deber cristiano en relación a estas cuestiones legales e ilegales. Y sé que estoy ante una audiencia que entiende perfectamente esto. Sé que nosotros tratamos de no hacer nada ilegal, porque la Biblia ha cambiado nuestra mente y ha hecho de nosotros personas pues más leales, más confiables. Y le invito a que abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, en los versículos 15 al 21. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 21. Dice la palabra del Señor así: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Esto era solamente pura paja. Esto no era genuino. Esto era labia, como le llamamos entre nosotros. Y el Señor conoce los corazones y sabe cuando una persona procede con este tipo de actitud. Entre el terreno político, dentro de los terrenos de los abogados, se ve mucho eso. Entre cristianos no debemos de procurarse de eso. No hay más otra cosa que lo más honesto, ser tan francos como somos. No necesitamos que dar una apariencia de quién realmente no somos. Y estos herodianos alababan al Señor, aunque realmente no creían eso de Él. Maestro, eres amante de la verdad, enseñas con verdad el camino, no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Era verdad lo que estaban diciendo, pero no lo hacían con un corazón genuino. Dinos pues, le dicen ellos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Yo quiero que entienda la palabra que ellos, la frase que utilizan, es lícito. Una pregunta bastante parecida que encontramos en Mateo 19. Cuando los fariseos le preguntan al Señor: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es de ley, se vale, lo confirma, lo aprueba la ley. Eso es lo que ellos están tratando de decir. Bajo estas mismas circunstancias, los herodianos le preguntan al Señor: ¿es lícito dar tributo a César o no? Tú eres una persona distinta. Tú eres una persona que parece que vives en un mundo distinto al nuestro. Traes una doctrina distinta. En tu mundo, en tu filosofía, también te vas a someter a las leyes establecidas de la tierra, como por ejemplo a los Césares. O tu doctrina, o el hecho de pertenecer a otro tipo de personas en este mundo, te exentúa, te hace exento de no pagarle el tributo al César. Bueno, la respuesta del Señor fue contundente. Él les dijo: ¿por qué me tentáis? ¡Pum! La primera cachetada. No, el Señor no le gusta ofender gente por ofender. El Señor no está asumiendo que ellos son hipócritas. Ellos lo son. Y el Señor es directo. Y les llamó por su nombre. Esto es algo, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan, que hemos dejado hacer en la iglesia. En las iglesias hemos dejado de llamar al pecado por su nombre. En muchas. Y es por esa razón que el pecado se ha infiltrado entre nuestras filas. Y cuando queremos llamar la atención o predicar un sermón como esto, como que nos da cosa. ¿Por qué están hablando de eso? Porque hemos dejado de hacerlo. Cuando su servidor estaba creciendo, cuando les decía, yo recuerdo, y no voy a decir nombres, pero que había hermanos que comenzaban a emigrar para allá, sobre todo para el área de Dallas, Texas. Y también recuerdo que inmediatamente 3 semanas después los hermanos que se habían ido, ¡pum!, llegaron. Yo no entendía, tenía 13, 14 años. Hermano, no se había ido ya para allá. Sí, hermano, pero los hermanos que están allá me dijeron: oye, hermano, no puedes venirte a trabajar porque no tienes papeles para esto.
Yo no entendía, pero oía que había de esas cosas. Y como que comenzaban algunas cositas así. En su servidor en ese tiempo no entendía. Esto no es nuevo. Esto antes se decía por su nombre. Entonces Cristo dijo, pues miren, ¿por qué me preguntan ustedes? Y les dice, hipócritas, muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario, y el denario pues tenía 2 inscripciones como todas las monedas. Él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Y les dijo, pues dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. No, en su pensamiento de ustedes, el ser cristiano, el ser el hijo de Dios, no me exentúa de estarme sometiendo a las leyes de la tierra. Si eso es algo que el César pide, que tenemos que pagarle tributo, vamos a pagarle tributo. Ya viene el 15 de abril, como les recordaba, entre semana. Y para el 15 de abril, tío Sam dice que todos tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos. Eso es la ley. Y si nos pasamos, va a haber recarga, va a haber multas. Entonces somos cristianos, pero nos sometemos a las leyes de esta tierra. Si yo soy un mexicano que vivo en México, ¿tengo que declarar mis impuestos para el 15 de abril? Por supuesto que no, porque en México no tengo ese mandamiento. Todo depende, hermanos, donde estemos. Lo que Dios está diciendo es que tenemos que someternos a las leyes. Mateo 17, 24. Este tema es un poquito largo y quiero abarcar lo más que pueda dentro del tiempo que se me permite. Mateo 17, verso 24 al 27. Otra vez Jesucristo dice en la escritura que cuando llegaron a Capernaum, estoy leyendo Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús les habló primero diciendo, antes de que vengan a cobrarme, les dice el Señor al apóstol Pedro, Simón, ¿qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, pues de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero es una moneda que corresponde a 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Sí, este no era al César. Lo que leímos en Mateo capítulo 22 era para el César. Esos dracmas eran los impuestos que cobraban los mismos fariseos para entrar al templo, y le estaban cobrando al Hijo de Dios. Sin embargo, no los voy a ofender. Si es lo que cobran, si es lo que quieren cobrar, dale, saca. ¿Qué cosa? No, aquí está también un milagro de Dios. Pedro tiró un anzuelo, pescó un pescado, y ese pescado traía una moneda atorada aquí que valía 4 dracmas. Págala, 2 por ti, 2 por mí. Se acabó el problema. El milagro de Dios. No ofender. Cuando vemos el ejemplo del Señor, entonces llegamos a Juan capítulo 13, versículos 15 al 17, y mire semejante enseñanza que el divino maestro nos da. Juan capítulo 13, versículos 15 al 17. Palabras de Jesucristo que dicen así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Verso 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nosotros nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Cristo nos dejó un ejemplo en relación a lo que tenemos que hacer, aún como cristianos, pero ciudadanos de algún país, lo que tenemos que hacer correspondiente con las leyes de ese país, someternos a ellas. Punto número 1. Muy bien. El problema, hermanos, que a través de los años estas cosas comienzan a verse desde otra perspectiva o con otros ojos, la de los sentimientos. Y los sentimientos realmente no son una justa medida para valorar situaciones como estas, porque todos tenemos situaciones vulnerables. En cualquier situación bíblica, nunca deje que sus sentimientos sean lo que haga el juicio. En cuestión religiosa, en cuestión bíblica, quien hace el juicio es Dios a través de su palabra, y no mis sentimientos ni los suyos. La gente murmura, hermano, y dice, pues los sentimientos se han convertido en la prueba de la moralidad. Si crees que está bien, pues hazlo
¿Cuántos millones de personas no lo hacen? ¿Por qué no? ¿Cómo puedo estar mal cuando me siento tan bien? Cuando todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema de hacer esto? De pasarme yo el río sin autorización de parte de ninguna autoridad. Todo el mundo lo hace. Además hay una justificación. Vengo a trabajar, no soy un criminal. Muchas de las veces pensamos que los fines justifican los medios. ¿Sí? Una vez un hermano dijo, entonces esta hermanita quedó viuda muy temprano y tiene 7 hijos que mantener, no puede educarse, no tiene un buen trabajo, ¿se va a prostituir por las noches para ganar dinero y alimentar a sus hijos? A mí tiene que trabajar, tiene que ganar el dinero. Pronto vamos a decir, hermano, eso no, es una práctica ilegal. Podemos ver muchas cosas malas en otras cuestiones, pero en lo que toda la gente hace decimos, pues sí se vale. Si todo el mundo lo hace, está bien. No dejemos que los sentimientos sean la medida que usamos para catalogar. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Ahora, una vez dicho esta introducción, existen evangelistas disfuncionales. Vuelvo a repetir el término disfuncional, alguien que no funciona adecuadamente. Según la Escritura, cada congregación va como va su líder, como va el predicador. Oseas capítulo 4, versículo 9, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice, según el sacerdote, según el pueblo es. Y parece ser que esto es así. Yo soy un predicador de la palabra del Señor y sé que en la congregación donde yo predico, muchos hermanos como me escuchan cada domingo, como me escuchan cada jueves, piensan bien similar a lo que yo enseño, según el predicador, según la congregación. De ahí es que uno dice, vale más, Basilio, que tenga cuidado en lo que enseña. Fíjese bien lo que enseña, porque hay un grupito, aunque sean poquitos, 15, 20 personas que le están siguiendo su filosofía, que usted dice que es bíblica. Tenga cuidado, porque usted va a dar cuenta delante de Dios. Dice Oseas capítulo 4 y verso 9, dice la palabra del Señor así. El libro de Oseas es uno de los profetas menores, después del libro de Daniel. Dice la Escritura, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Así que, hermanos, cuando una iglesia no está funcionando bien, es probable que su líder o su predicador o los ancianos, dependiendo de quién estén al frente de aquella obra, esté equivocando su camino. Y es muy probable que eso ocurra. Esto no es la primera vez que ha pasado. Y si un líder dice que algo para él es asunto doctrinal, sí es doctrina. Este tema, algo parecido a esto, causó una división hace años en San Antonio, en la iglesia de Panam que todos conocemos. Después hubo una conversación, una plática, un estudio en la ciudad de Brownsville. Y nos invitaron a muchos predicadores. Y fuimos. Y todavía, hermanos, cuando el hermano expositor decía, esto es lo que dice la Biblia, esto es un mandamiento de Dios, escuché a muchos de mis compañeros y a mí mismo decir, ¿quién no entiende que Romanos 3 es un mandamiento? Sí entendíamos que Romanos 3 es un mandamiento, pero no lo mirábamos como doctrina, yo creo, porque no predicábamos sobre tal cuestión. Y dice la Biblia, perdón, mi punto aquí es, si yo pienso que este es un asunto doctrinal, pero nunca enseño sobre el tema y revelo cierta indisposición para hacerlo, se pueden deducir 3 cosas. Yo creo que en cada congregación, como yo dije el lunes, hermanos, y el domingo también, debemos de predicar todo el consejo de Dios. Hay temas más fáciles de atraer a la iglesia y hay temas un poquito más difíciles. Nosotros tenemos en nuestra congregación una pareja que nos visita y que ellos quieren desde hace tiempo, ya han manifestado poner su membresía. Y la razón que no les hemos permitido poner su membresía es porque ellos viven una relación ilícita. Pero no quieren ellos hacer arreglos. Su matrimonio es un matrimonio de una relación adúltera. Y les hemos dicho, y ellos tienen sus puntos de vista, y dicen, pero es que no estamos mal. Pues mientras ellos estén en esa situación ilícita, nosotros como congregación tenemos Biblia para decirles, pues lo sentimos mucho, no vamos a poder darles parte activa. Nunca cerramos la puerta cuando vienen, siempre les animamos a que regresen.
Todo el mundo es bienvenido a escuchar la palabra de Dios, pero de ahí a que la iglesia le dé la diestra en señal de comunión y decirle, hermano, nos puede dirigir un canto, nos puede dirigir una oración, el hermano no es digno porque está en pecado. Y si está en pecado no podemos darle comunión. Déjeme explicar eso también. Cuando decimos no le damos comunión, es otro tema que casi no se habla, la disciplina bíblica. No sé cuándo fue la última vez que esta congregación ha excomulgado a alguien, no lo sé. Ni quiero saberlo ni vine a saber. Pero por lo regular ya casi esto ya no se ve. Mire, cuando Servidor estaba creciendo, había un periodiquito que se llamaba Along the Border. Creo que la traducción mejor sería A lo largo de la frontera. Lo escribía el hermano Glenn Rogers. Y ahí se publicaban muchas cosas de las congregaciones de aquel lado y de este lado. Era un boletín, no sé si quincenal o por mes, no recuerdo. Y ahí mandaban fotos. Y había un bautismo en la colonia Juárez y pum, se publicaba. Y esperábamos el boletín para verlo. Ah, mira, se bautizó Macario López, se bautizó este. Y ahí leíamos. Pero también sabe que aparecía: hermanos cortados de comunión. En la iglesia de Cristo de la López Portillo se le cortó la comunión al hermano y pum, decían su nombre. Era común porque se practicaba disciplina en las iglesias, ejercer disciplina también, de lo cual hoy en día casi no se habla. Estamos tolerando mucho el pecado. Y muchas veces nuestros jóvenes, ¿qué es eso de excomunión? Nunca hemos oído. A mí se me da que nomás los católicos excomulgan gente. No, en la Biblia, la iglesia de Cristo sabe excomulgar. Dios dio el poder. Señálalo, apártate de él. Pero casi no hacemos esto, porque los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado. Y no quiero decir que la iglesia ha cambiado, porque la iglesia no debe de cambiar. Entonces se deducen tres cosas. Si yo como predicador digo que es un asunto doctrinal, pero no enseño y no tengo disposición de hacerla. Número uno, o tengo un concepto desvalorizado de la doctrina. Sí es doctrinal, pero no es tan importante. ¿Y quién rayos me dice a mí que yo soy el que tengo que juzgar si es importante o no? Si es doctrina, es doctrina. ¿No decíamos el martes que si lo dice Dios, así es y así tiene que ser? Dios no me puso a mí, Basilio, tú vas a juzgar si esto es doctrina y le sirve a la iglesia o no. Es doctrina y usted lo predica y punto. Tito capítulo 2 versículo 1 dice la palabra del Señor así. Le escribe Pablo a este joven evangelista llamado Tito en el capítulo 2 y le dice en el capítulo 2 verso 1: pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Ahí mismo, o antes de este capítulo 2, lea el mismo capítulo 1, el versículo 9, cuando Pablo habla del trabajo tan esmerado y grandioso de los ancianos, pide una cosa de ellos. Tito 1:9: que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La iglesia es columna y baluarte ¿de qué cosa? De la verdad. Eso es la iglesia de Cristo. No sostenemos fábulas, no sostenemos nosotros tendencias, no sostenemos nosotros dichos populares, no sostenemos lo que la mayoría dice. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, no la que tiene el rótulo afuera, pero la que en verdad es iglesia de Cristo, es columna y baluarte de la verdad y enseña la sana doctrina. Y dice Tito capítulo 2 versículo 1: recuérdales que enseñen lo que es concerniente a la sana doctrina. Punto número 2: si yo digo que es algo doctrinal, pero no doy mucha importancia, incluso soy renuente a enseñarle, realmente no creo que el tema tenga que ver con la doctrina. De otra manera lo predicara. Pablo dijo: yo me voy limpio de ustedes, hermanos, en Éfeso, porque no he rehuido públicamente y casa por casa de enseñarle todo el consejo de Dios. Así que yo me voy limpio y contento.
Ahora, hermanos, nosotros no somos jueces ni somos migración para andar agarrando, entrar a las casas y decir, deme sus mochilas, tenga, váyase. No, mi trabajo y el suyo es solamente predicar lo que dice Dios. Ya depende del hermano que está en una situación de fornicación o de hurto o ilegal. Ya depende qué va a hacer. No es mi responsabilidad hacer lo que él tiene que hacer. Como esta pareja que tenemos allá que viven en adulterio. Ya les dijimos, pero yo no puedo decir, véngase, deme la mano, vamos a un abogado para que se divorcie. Pues si ellos no quieren, ahí está, yo no los puedo obligar. Pero ¿cuál fue mi trabajo como predicador, como hermano en Cristo? Decirle, hermano, estás mal. Si tú mueres en esta relación, mira, dice la Escritura, que los fornicarios y adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Eso es amor a las almas. Eso es amor. Es lo mismo creo que hacemos con nuestros hijos en casa cuando los disciplinamos. Hay mucha gente que le gusta, hermano, ¿por qué le dio a la niña? ¿Por qué le pegó? ¿O por qué le llama la atención? Pues porque la amo. Porque quiero disciplinarla, que sea una niña bien portada, que sea educada, que sepa decir perdón, con permiso, buenos días, buenas tardes, lo siento, que sepa eso. Pero si no le enseño, va a pasar como burro por mecate, por donde quiera, y nada más la cola le van a ver. Necesitamos enseñar, necesitamos disciplina, y nuestros hijos van a entender. Cuando la iglesia escucha disciplina, la iglesia va a entender. Esto no es un tema así como que fantasioso o como misterioso. Eso es algo normal. No lo veamos como una situación, uy, como que esto yo no sabía o por qué. Esto es algo bíblico. Tito 2, versos 9 y 10. Si no creo que si no enseño, es que realmente pienso que a lo mejor no tenga que ver con la doctrina. Dice Tito 2, verso 9 al 10. Exhorta a los siervos, es decir, a la gente que estaba bajo servidumbre en aquel tiempo. Exhorta a los siervos, dice el versículo 9, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fiel en todos, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador, dice la palabra del Señor. Un buen ejemplo, hermanos, que los cristianos damos cuando todo el mundo corre, hermanos, arriba del límite aquí por la Cherryland, van a 55, 65, y usted como buen cristiano conduce a 45. Usted quiere o no, usted está dando un ejemplo, aunque por atrás lo vengan empujando y pip, pip, hacia un lado, tortuga. Usted está haciendo lo que es legal delante de Dios. Usted no lo está haciendo para el hombre. Usted tiene una conciencia que le dice, cuidado. Yo recuerdo, no sé si lo hagan todavía aquí, pero cuando yo vivía aquí, los carros tenemos que llevarlo a inspección. La estampilla famosa, que no sé si lo hagan todavía. Y había muchos tallercitos que nomás traen, te doy la estampilla. No sé si lo llegamos a hacer alguna vez, una que otra vez, pero alguna vez alguien me dijo, hermano, no. Ponga atención, ahí nomás le están poniendo estampilla y le da el dinero, pero no lo están revisando. Y yo aprecié eso. Oye, qué bueno, mi hermano me estimó. Debo de llevar, a lo mejor ya me van a decir que la llanta que ya no sirve o que el vidrio tengo que cambiarlo, pero es por mi bien. Y número 3, si creo que es doctrina, pero no lo enseño, soy realmente enseñarle. Creo que esa persona no puede ser un líder eficaz. Puede seguir siendo líder, pero no eficaz, si tiene una perspectiva defectuosa en cuanto a la doctrina. 1 Corintios capítulo 14, verso 8. Es como dijo el apóstol Pablo: y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si la iglesia nunca habla de estas cosas, ¿cómo corregir lo que está incorrecto? Por ejemplo, si estuviéramos nosotros dentro de un ejército y nos hubieran enseñado este sonido que dice tu, 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 charge. ¿Qué quiere decir eso? ¡Al ataque! Entonces cuando yo oiga eso, pues pronto corre, vale, aquí voy a atacar. Eso es lo que me enseñaron que el tu, 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 tu significa. Pero si el que está en la trompeta quiere mandarme el ataque y me dice ta, 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 yo no voy a ir a atacar a nadie, porque ese no es el sonido que me dijeron que es para atacar.
Si alguien da sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Si en la iglesia no se predica estas cosas, ¿cómo vamos a corregir lo indefectuoso? Si estamos dando un mensaje equivocado. Y a veces decimos, no hermano, sí lo creo, pero no lo enseño. Hay un hermano en Reynosa que tiene un punto de vista bien distinto en cuanto al matrimonio y divorcio. Dice, pero eso nomás lo creo yo, no lo enseño. No estoy muy de acuerdo con ello. Y es un gran peligro. Tito 3, 1 al 8. Dice la escritura, Tito 3, versos 1 al 8. No 1 al 8, 1 y 8, perdón. Tito 3, 1 y 8. Dice Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Mi primera pregunta, bueno, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Mi primera pregunta cuando leo un versículo así, ¿es esto un mandamiento, hermanos, o es algo opcional? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Hay tres maneras, hermanos, y eso es un poquito más avanzado, de establecer autoridad con la Biblia. Mandamiento directo, ejemplo aprobado, inferencia necesaria. Y búsquele por donde quiera, hermanos. Si usted quiere hablar de ese tema, tenemos las tres opciones para establecer autoridad con la Biblia. Y para mí esto es un claro mandamiento. Al cristiano, Pablo le dice, recuérdale que se sujete a las autoridades, a los gobernantes, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Verso 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas cosas. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Esta es una declaración de parte del apóstol Pablo, un mandamiento que se nos recuerda a sujetarnos a las leyes terrenales. Una persona no puede juzgar eficazmente si él mismo, hermanos, no actúa adecuadamente. Yo no puedo juzgar a una persona eficazmente si mi proceder no es adecuado. En Mateo 17 dice Jesucristo, ¿cómo puedes ver tú la paja en el ojo de tu hermano cuando tienes una viga delante de ti? Tenemos que hacer cambio primeramente para entonces poder nosotros con claridad hablar de esto. En Auburn, al sur del estado de Alabama, cerca de Montgomery, una iglesia que yo conozco quedó sin predicador. El hermano no estaba aquí legalmente. Y de repente el domingo ya no llegó a los servicios. ¿Por qué? Porque cometió una infracción de tráfico, porque la policía le pidió los papeles y dijo pues que no tenía, y lo llevaron, y la iglesia se quedó sin predicador. Ahora está en Guatemala. Ahora una iglesia americana ha querido ayudarle, pero por haber hecho esto inapropiadamente tiene que esperar 10 años. Y se lamenta él de haber entrado aquí de esta manera. Pero eso no es todo. Acompáñeme a leer 1 de Pedro 2:12. ¿Se imagina el ejemplo? ¿Se imagina el legado? Can you imagine the legacy? The example that you are giving to people? When you're hiring somebody that is illegal and is your preacher, is the best person that you have, is he's pursuing holiness, he's the example for everybody in the community, and all of a sudden he's picked up for immigration and taken back to his country because he was illegally here. What kind of legacy is that? Dice 1 de Pedro capítulo 2 versos 12 al 15, dice la palabra del Señor así. 1 de Pedro 2:12, lea conmigo desde el 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Escuche el 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Con nosotros hay una parejita ahí de hermanos que están en esta situación de ilegalidad. Y el pobre hermano trabaja, pero hermano pues anda siempre como vulgarmente bajo la sombra, no quiere conducir, no salen mucho a la tienda, siempre andan ocupando a alguien que vaya a traer esto, aquello.
su conciencia ya no le deja tranquila. Me ha dicho, hermano, yo ya estoy esperando, estoy tratando de trabajar con mi esposa para convencerla, porque yo ya entendí, yo ya no aguanto, yo quiero regresarme, yo quiero salir, quiero ser una persona normal, aquí no puedo, tengo temores. Nosotros vamos, lo levantamos, lo traemos a los servicios y le hemos hablado de esta situación y él dice, hermano, sé mi situación. Vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, por causa de Dios, sométete a la institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que se hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, hermanos. ¿Qué estamos esperando que Dios nos diga? Dios quiere que nos sometamos a las autoridades, porque esto es bueno para nosotros, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Quiere ver cómo vive un país que no tiene reglas, un país donde no hay una autoridad. Pues veamos hacia el sur a nuestro lindo país. Mire cómo se está viviendo el caos que reina porque no hay una autoridad. Dios puso autoridades para que le respetemos, porque son para vuestro beneficio. Yo todavía aquí miro un uniformado y me da gusto, me siento seguro. No así en mi país, porque ya es un caos. Si las autoridades no están para infundirnos temor, son para cuidarnos, para salvaguardar nuestra integridad física, para darnos protección. Dios las puso para eso. Sométase a ellas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que no murmuren de usted por una mala obra, como un malhechor. No solamente evangelistas disfuncionales, pero si no se predica esto, la congregación también se vuelve disfuncional. La membresía de muchas congregaciones hispanas aquí en los Estados Unidos a veces es mucho más grande que nuestras congregaciones en México, en Latinoamérica. Usted va al área de Houston o Dallas, en Denver, en California, no se diga, hay muchas iglesias de Cristo hispanas con una membresía tremenda, bastantes miembros. Pareciera que eso debería ser una causa de gozo y de entusiasmo. Pero cuando usted encuentra que al menos el 50% de los miembros tiene un estado legal y el otro 50% no lo tiene, a mí en lo personal me preocupa mucho. Y eso de 50%, 50 y 50 es basado en estadísticas de esas congregaciones. Un servidor trabajó para una congregación donde 95% eran indocumentados y solamente 5 éramos legales. Y créanme, no es una cosa placentera estar en un lugar así. Sin embargo, hay que trabajar. Hay que enseñar lo que la palabra de Dios dice. Si aproximadamente fuese cierto esta estadística, la mitad de la membresía hispana de Estados Unidos no vive en armonía con las leyes de la tierra. Vamos a hacer unas preguntas después de que leamos Romanos 13. Creo que todo el mundo esperábamos que ese capítulo se leyera, y lo vamos a leer. Estamos a buen tiempo y podemos meditar algunas cositas interesantes en Romanos capítulo 13. Que por cierto, como hemos visto, no es el único capítulo que habla del sometimiento del Hijo de Dios. No sé si usted sabía, pero cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, o estaba todavía Nerón en pujanza en la silla del trono del Imperio Romano, o ya había muerto y le había seguido Domiciano, que era una calca idéntica a la maldad y crueldad de Nerón, sea quien haya estado. Y a pesar de la rudeza con la que estos gobernantes estaban gobernando el imperio, Pablo escribe una carta a los hermanos que están en Roma y les dice: hermanos, en el capítulo 13, versículo 1, cuando está hablando de nuestros deberes como cristianos, les dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Este mandamiento es un mandamiento general, es un mandamiento para todas las personas, no es para el cristiano nada más. Es como el matrimonio,
¿verdad? El mandamiento del matrimonio no solamente es para el cristiano, es para todas personas. También esto, solamente que los cristianos somos los que le damos importancia porque nuestra conciencia nos molesta. Entonces la Biblia dice aquí en Romanos 13 que no toda persona tenemos que someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, hermanos, por Dios han sido establecidas. ¿Cómo contradecir una verdad tan clara como esta? Que Dios ha puesto las autoridades. Una vez algún hermano me preguntó, ¿Dios puso a Trump? Yo no creo que Dios puso a Trump. Personalmente, usted puede diferir conmigo y podemos platicar, y a lo mejor tiene razón usted. Dios ha declarado que haya autoridades, que haya personas de interés y de respeto para cada país. Que independiente Él ha puesto a Obama o al señor Trump, o en nuestro país a quien esté ahorita, no creo que sea específicamente eso el deber de nuestro Dios. Él permite que dentro de una ciudad, de una civilización, la gente prudente elijamos a nuestros líderes. Y de esa manera nosotros tenemos a alguien que nos representa. Pero Dios puso que cada país tenga, hermanos, un pensamiento de alguien a quien respetar y que emita ciertas leyes para beneficio de esa población. Eso es lo que dice la Escritura. Y nosotros tenemos que someternos a ellos. Alguien me preguntó también, entonces a todo lo que diga el presidente nos vamos a someter. Bueno, casi a todo, pero no a algo que vaya en contra de Dios. Creo que esto es algo que me había pasado a decir, y tenemos Biblia también para ello. Cuando un gobierno, cuando un gobernante dicte algún mandamiento en contra de Dios, por ejemplo, si de repente dijera, yo no sé quién sea el alcalde en McAllen, pero que diga, ¿sabe qué? Yo no quiero que ninguna persona se reúna y alabe a su Dios el domingo. Ahora va a ser los sábados la vez cuando vamos a permitir. Bueno, no importa si el alcalde o si el gobernador del estado de Texas o si el mismo presidente de esta gran nación dictaminara que ya no va a permitir que nadie se reúna el domingo, sino que tiene que ser el día oficial los sábados, nosotros no vamos a someternos a esa ley. Y no es que estoy cambiando todo lo que acabo de enseñar, sino que la Biblia dice en Hechos capítulo 5, hermanos, que cuando las autoridades van en contra de los preceptos de Dios, tenemos motivo nosotros para rebelarnos, como a Pedro y Juan. Los agarraron, los metieron en la cárcel, los golpearon, le dijeron, no queremos que enseñen más en el nombre de Jesucristo. Y los soltaron y enseguida estaban en el templo otra vez enseñando. ¿Qué no les dijimos que no enseñaran más en el nombre de Cristo? Y dijeron, juzguen vosotros si es necesario obedecer primeramente a los hombres antes que a Dios. Entonces, cuando la ley vaya en contra de los mandamientos de Dios, es obvio, hermanos, que a quien vamos a obedecer es a Dios, no al hombre, ¿verdad? Por eso nosotros no apoyamos, aunque el gobierno apoye la homosexualidad, el gobierno apoye otras cosas imperiosas que han cambiado la nobleza de este país, nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con ellos, no estamos de acuerdo con la venta de alcohol, no estamos de acuerdo con la legalización de la marihuana, aunque ahí hay sus debates. Punto y aparte. Por lo tanto, hermanos, Romanos 13 es un versículo que catapulta nuestro pensamiento a una manera tan sencilla de ver las cosas, y que me dice desde el primer versículo que tengo que someterme a él, porque Dios ha puesto esas autoridades. Ellas están puestas de parte de Dios. Verso 2. Si usted o yo no nos sometemos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si yo me opongo, hermanos, a este tipo de autoridades que están previendo o viendo los intereses de este país, hermanos, y entonces yo comienzo a participar en cuestiones que tratan de, por ejemplo, quitar la buenaventuranza, hermanos, de estas leyes, yo estoy resistiendo algo establecido por Dios. O si yo actúo de una manera ilegal, estoy en contra de los preceptos de Dios. Estoy resistiendo a Dios mismo, según el versículo 2. ¿Y qué es lo que dice el versículo 2 en su última parte? Que el que resiste acarrea condenación para sí mismo. Verso 3. Porque los magistrados, los diputados, los presidentes, no están para infundir temor al que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad?
Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Otra vez enfatiza, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Otra vez, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Verso 5. Por lo cual, si es que has entendido esto, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué pasaje, qué frase, qué versículo de ahí le indica a usted que esto no es un mandamiento y que usted está exento para no someterse a las leyes de la tierra? Me lo dice cuando salgamos, si acaso encontró uno. Si nosotros, hermanos, no vivimos conforme a las leyes que Dios puso para armonizar en la tierra, ¿cómo podemos cumplir la misión de traer la gloria a nuestro Dios? En 1 Corintios 10:31 dice, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo para la honra y la gloria de Dios. 1 de Pedro capítulo 4 versículos 14 al 16 dice la escritura las siguientes palabras. 1 de Pedro capítulo 4 versículos 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor. Y nosotros hacemos mal, hermanos, cuando estamos en contra o quebrando las leyes de la tierra. Somos malhechores, nos convertimos en personas ilegales, porque estamos fuera de la ley. Hace unos años viajé para el estado de Guanajuato y fuimos a visitar en un ranchito a un hermano que se llama Carmen, en el Mastranto. Un ejido ya bien apartadito de San Felipe, Torrasmochas, en Guanajuato. Y el hermano está trabajando ahí y le dije, hermano, ¿y usted cómo oyó el evangelio? Yo estaba en Dallas. Oh, en Dallas, sí. ¿Y cómo fue que decidió venir? No decidí, si los hermanos me enseñaron, hermano, estás mal aquí y tienes que regresar. Y con paciencia me enseñó y regresé, y hermano, estoy feliz aquí y estoy predicando en este ejido. ¿Ha oído de la iglesia de Cristo en Mastranto? Un hermano que estaba acá y que entendió su ilegalidad y fue a vivir allá y abrió una obra. Tomó el beneficio de haber escuchado el evangelio, tuvo hermanos que le enseñaron y felizmente es un siervo de Dios que enseña la palabra de Dios y que ha ganado muchas almas en ese lugar. Ya no sufre como un malhechor, dice él. ¿Cómo tener favor con todo el pueblo? Como dice Hechos 2:4. Si yo estoy aquí de una manera que no debo, ¿cómo voy a contar con el favor del pueblo? ¿Cómo la iglesia va a tener ese favor? ¿Cómo evitar poner tropiezo al incrédulo? Dice la escritura en 1 Corintios 10:32. Ten cuidado, no pongas tropiezo al incrédulo. Si damos un mensaje equivocado, ¿qué es lo que estamos enseñando? No tengo mucho tiempo para meterme en este asunto de Filemón, hermanos, pero espero que conozcan la historia. Pablo escribe una carta al hermano Filemón, y Filemón era un cristiano junto con la hermana Apia, y tenían muchas personas, porque era como una persona acaudalada, tenía siervos, y tuvo un siervo que se le huyó llamado Onésimo. No sabemos por qué se huyó, Onésimo simplemente se huyó. Y Pablo fue a caer a la cárcel por predicar el evangelio y estaba en Roma. Y de repente, por alguna razón que tampoco sabemos, Onésimo también fue encarcelado a la cárcel. Y ahí Pablo, su misión era predicar y comenzó a predicar el evangelio. Le predicó y lo engendró en las prisiones, dice Pablo. Es decir, Onésimo obedeció el evangelio estando preso, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, tenemos que asumir que en pláticas surgió que Onésimo conocía a Filemón. Y Pablo, ¿cómo es que lo conoces? Bueno, yo creo que tuvo que decirle que él era uno de sus siervos, pero había huido. Entonces Pablo le escribe la carta a Filemón y dice, aquí está tu siervo, y te lo mando para atrás, quisiera quedarme con él, pero no quiero hacer nada en contra de tu voluntad, así que recíbelo. Quizá para eso se apartó de ti, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta.
Pero escucha un detalle. Filemón no era un niño. Pablo no lo mandó a la fuerza. Yo creo que Pablo tuvo que decirle, mire Onésimo, no está bien que usted ande así huyendo. Usted es un cristiano. Y ahora que se bautizó, ¿sabe lo que tiene que hacer? Vaya a regresarse allá con su amo. Y regresó. Ahora yo no sé si después Filemón lo soltó o lo dejó más, no sé, pero hizo lo que tenía que hacer, regresó. A nuestros hermanos que están aquí indocumentadamente, no tenemos que despreciarlos ni mirarlos sobre el hombro. Lo único que tenemos que es sentarnos con ellos y explicarles, mira hermano, primeramente busca legalizarte. Busca los medios que haya, si trabajo, no hagas nada incorrecto, busca si hay medios legales, búscalos. Pero si te das cuenta que no puedes, no empieces a mentir, no empieces a hacer nada ilegal. Regrese. ¿Por qué le cuesta trabajo decir eso? Usted no lo va a empujar ni lo va a llevar a aquel lado del puente. Usted solamente le va a decir, porque es su deber. Pablo lo hizo con Onésimo. ¿Por qué se nos hace tan difícil a nosotros? ¿Por qué si una pareja está viviendo en adulterio, sí tenemos que decirle, hermano, tienen que separarse? ¿Y por qué no le podemos decir a un hermano que está aquí indocumentado, hermano, tiene que regresar? ¿Cuál es la diferencia? Los dos están en pecado. Los dos están quebrando la ley de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Nuestros sentimientos, quizá, pero no son buenos como medida para juzgar. Rápidamente, no me voy a detener, pero quiero que me escuchen esto último. Y esto es más experiencia personal, pero quizá usted habrá escuchado mucho también de esto. Evangelistas disfuncionales, congregaciones disfuncionales, familias y relaciones disfuncionales. Se dice, hermanos, que la familia es la base de la sociedad. También es cierto en la iglesia. Con familias fuertes, congregaciones fuertes. Pero la inmigración ilegal, hermanos, debilita a la familia y algunas veces la destruye. Muchos deciden buscar un futuro dejando a su pareja e hijos atrás. Escogen dejar atrás la unidad familiar que pudiera brindarles un futuro mejor. La hermana Marta en Guatemala lloraba y nos decía, después de escuchar un sermón parecido a esto, hermano, yo me siento culpable. Hace años yo como que le dije a mi esposo, vete para los estados, vete, porque mira la casita que tenemos de perdido para poner unas ventanas. Y nos mira a mí, a Becky, y ahora tengo 7 años que mi esposo se va, ya no quiero ventanas, ya no quiero refrigerador, ya no quiero un esposo, quiero un padre para mis hijos. 7 años sin un esposo. La familia se destruye. Y mis preguntas son, para las parejas así, ¿cómo podrán los padres criar a sus hijos con la amonestación del Señor si no están presentes? ¿Cómo podrá un esposo vivir sabiamente con su esposa si no la tiene a un lado? ¿Cómo podrá una esposa ganar a su esposo por su conducta y sin palabras si no está a su lado? Está a miles de millas de ella. ¿Y cómo podrán cumplir sus deberes conyugales? Dice la Escritura que los maridos no nos separemos para cumplir nuestro deber conyugal, a no ser de un corto tiempo, y eso por mutuo consentimiento, pero para dedicarte a la oración. Conozco mucha gente que se ha venido indocumentados para acá, dejando a la familia, y tienen años. La esposa ya y él acá. ¿Cómo le hacen? Pues se buscan a alguien más. Y se empieza otra relación. Y a ella no se puede aguantar. Y se busca a otro don Juan. Y vemos tanta situación tan desesperante. Hemos conocido a muchas personas, hermanos, a muchas, que al emigrar dejaron su pareja y estando acá se casan sin tener derecho divino. ¿Cuál derecho divino, hermano Basilio? Lea conmigo Mateo 19:9. ¿Cómo es eso que no tienen permiso para casarse? Muchos se preguntan eso. Lamentablemente esas preguntas también se oyen en la iglesia del Señor. ¿Qué es eso que no tiene permiso? Yo pensé que divorciarse ya cualquiera tiene permiso. No, Señor. No es así. Mateo 19:9. El versículo 3 le preguntan al Señor que si es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Puede el hombre divorciarse por su mujer por cualquier causa? Ya no me gusta, ya no nos llevamos bien, peleamos mucho, engordé, no trabaja, es una floja, soy un flojo, lo que sea. ¿Me puedo divorciar por eso? No.
Entonces, ¿por qué razón? Mateo 19:9. Y yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Gracias, Señor, por tu sabiduría. El hermano Samuel oraba por esa sabiduría. Aquí está. Y esto es lo que tenemos que enseñar en la iglesia. Parejas jóvenes que se casan a temprana edad, mire bien con quién se va a casar, porque si después al año, 2 años, 3 años ya no le gusta, no era con quien pensaba que se había casado, si no es por fornicación y usted se divorcia y vuelve a casarse, va a caer en una relación de adulterio. La única razón que Dios permite a un matrimonio divorciarse es si hay adulterio, fornicación, si hay infidelidad. Es la única razón. Entonces se pueden divorciar. Y el único que tiene permiso es el que se le ha ofendido, al que han ofendido con una relación. El adúltero no puede volverse a casar. O si ella fue la que lo engañó, ella no puede volverse a casar, él sí puede. Así dice la Biblia. ¿Es difícil? Veo varias caras viéndose unos con otros. ¿Es difícil esto? Déjeme leerle lo siguiente, no se pare ahí, verso 10. Si es difícil. Los mismos discípulos dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si tú no das permiso para divorciarnos por cualquier, mejor ni para qué me caso. Escuche la explicación de Cristo. Verso 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos. Déjeme explicarle lo que es eunuco, porque yo mismo ya predicando no sabía lo que era un eunuco. Y le da risa a lo mejor. Yo no me gusta hacer muchos chistes, pero probablemente le cause risa. Yo ya predicando en Alton, me preguntó mi cuñado Jesús Guerrero en ese tiempo que trabajábamos juntos. Veníamos hablando, no sé qué, hablarnos de un eunuco. Y me dice, oye, ¿tú sabes lo que es un eunuco? Y yo volteo y le digo, coño, no vas a saber qué es un eunuco, Chuy. ¿Qué es un eunuco? Me dice. Pues un chaparrito así como Saqueo. Eso era lo que el hermano Basilio a los 23 años predicando en Alton pensaba que era un eunuco, un chaparrito como Saqueo. Pues no, no es un chaparrito. Un eunuco es una persona, hermanos, que ha sido incapacitado o que nació incapacitado para tener relación o con una mujer o simple y sencillamente decide no casarse jamás. Ese es un eunuco, alguien que decide quedarse célibe. O una persona, hermanos, a quien se le ha incapacitado para cumplir sus deberes como hombre. O, lea conmigo, versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, por algún problema. Hay eunucos que son ellos eunucos por los hombres. En aquel tiempo había personas que tenían su harén de mujeres y contrataban hombres para que las cuidaran, pero les imposibilitaban para tener relaciones. Los hombres los hacían eunucos. Pero mire el tercero, los eunucos. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay eunucos que dijeron, yo no me puedo volver a casar porque yo no me divorcié por causa de fornicación. Y si tengo que quedarme célibe, me quedo. Y se quedaron eunucos por causa del reino de Dios. No puede decir lo mismo un hermano indocumentado. Si quiero estar bien con Dios, pues deja regresarme. Hermano, en México tenemos millones de hermanos que viven. Yo vengo de un hogar humilde. Yo no crecí en lo que ahora tengo, hermano. Yo nunca tuve un carro, pero tampoco lo ambicioné. Y si Dios me trajo aquí, le doy gracias a Dios por ello. Pero si tendría que vivir allá, hermanos, ¿cuál es el problema con ellos? Sí, yo conozco hermanos que felizmente viven, hermanos, de lo que ellos mismos cosechan y son felices. No es como que estamos en África donde se nos cuentan las costillas porque no hay comida. ¡Ay! No más que se nos ha despertado un gusanito que se llama la avaricia y lo que vemos y los familiares, que todo el mundo viene para acá y pum, me crecen las camionetones, las casas, y nosotros también queremos. Somos peregrinos, vamos de pasada, nada de lo que trajimos nos vamos a llevar. What's the problem? Si esto nos pareció duro, ay, perdón, de que regrese el avioncito. ¿Ha leído esto? Vaya conmigo.
Siempre dicen, ya para las últimas noches los predicadores que los invitan se chiflan y se pasan el tiempo. Ya voy a acabar. Esdras capítulo 10, porque no sé si un día vuelvo por acá o no. Y si vengo, pues vengo predicando 40 minutos, les prometo. Esdras 10, versículos 1 al 3. Como hay personas que yo no conozco, yo no sé si ustedes conocen aquí estos pasajes, pero déjenme explicarle lo que en el Antiguo Testamento ocurrió dentro del pueblo de Dios, que hay un paralelo muy grande con lo que estoy enseñando. Esdras 10, 1 al 3 dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ya captó la idea. Nosotros hemos pecado. ¿Cuál fue el pecado? Tomamos mujeres extranjeras, hemos ofendido a Dios. Ese era el pecado, porque Dios había dicho que él no quería que su pueblo se contaminara con otras naciones. Ellos lo hicieron, habían pecado. Verso 3. Ahora pues, dice este hombre, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Procéselo, lo que está leyendo. No es fácil, después de vivir 15 años con esta mujer que creo que es mi esposa y tengo 2 hijos, y de repente viene Esdras y trae la ley y dice esto es lo que dijo Dios, y yo digo, ¿qué? ¿Que ofendí a Dios por haberme casado con una mujer de esta otra nación? Yo no quiero ofender a Dios, quiero estar bien. ¿Qué tengo que hacer? Separarme. ¿Lo hicieron? Déjeme leer los siguientes textos, versos 10 al 12. Llamó a todo el pueblo, lo citaron para ciertos días, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Dios, Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: ¿estás loco, Esdras? No dijeron eso, dijeron: así se haga conforme a tu palabra. Así se haga. Y el verso 44 nos dice que dentro de estas personas que despidieron, todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y ahí está una larga lista de personas, y había mujeres de ellos que habían dado a luz a sus hijos. Yo no creo que Dios es injusto y que ellos, los hombres, no tenían que hacerse cargo. Yo pienso que es como hoy en día, cuando hay divorcios, la autoridad le dice al hombre: usted tiene que darle la manutención a él. Los hijos no tienen culpa, y si estos tenían que separarse, yo espero que el pueblo de Dios, por ser un pueblo de Dios y quiere hacer las cosas bien, de perdido le decían: ¿sabe qué? A su esposa: me tengo que separar de ti porque eso ofendió a Dios, pero los hijos yo me hago cargo, no te preocupes, yo te doy para el caso de ellos. Si pudieron hacer lo que más difícil parecía, que era separarse de ellas, ¿usted cree que no iban a proveer para sus hijos? Pero eso se hace cuando se quiere estar bien con el Señor. Cristianos disfuncionales. La Biblia claramente enseña que un hecho, y esto sí, rapidito, enseña que un resultado de la obediencia al Evangelio, el perdón de los pecados pasados. Si yo obedezco, el Señor me va a perdonar, no me queda ninguna duda. Pero la inmigración ilegal propone un reto muy grande, hermanos, para el que busca a Dios. No es que no se pueda, sí se puede. La obediencia al Evangelio, hay que entender esto, no legaliza ninguna actividad ilícita del creyente. 3 ejemplos rápidamente, y se los voy a leer solamente, no los voy a explicar. Pero si alguien se involucra en un matrimonio homosexual y luego decide obedecer el Evangelio, ¿Dios le va a perdonar sus pecados pasados? Por supuesto que sí. Hermano Basilio, ¿por qué dice eso? Porque 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: y esto erais muchos de vosotros, y entre ellos se cuentan este tipo de relaciones. Dios perdona todo pecado que hayamos cometido, pero su relación inmoral de ninguna manera es más aceptable después del bautismo que lo que fue antes. ¿Quieren obedecer estos 2 homosexuales? Que obedezcan. No le vamos a impedir el bautismo.
Pero después nos dicen, hermano, pero queremos seguir como pareja porque ya nos bautizamos, Dios nos perdonó. ¿Qué le vamos a decir? No, Señor, tiene que separarse. Clarito, ¿verdad? Creo que lo entendemos. Ejemplo número 2. Si alguien hurta, se roba la motocicleta de su vecino y luego decide obedecer el evangelio, ¿Dios le perdona? Por supuesto que Dios le va a perdonar. También dice aquí que los que hurtaban ya no hurten más. Pero su obediencia de ninguna manera significa que puede quedarse con la moto. Si yo sé que es de mi vecino, ¿qué debo de hacer? Lo más lógico es que el vecino tenga, yo se la había robado, aquí está. Y punto número 3. Si alguien toma a la mujer de otra persona y decide obedecer el evangelio de Dios, ¿Dios también le va a perdonar? Por supuesto que sí. Dios perdona a los adúlteros, también a los fornicarios, por supuesto que sí. Esto dice la escritura. Pero su obediencia de ninguna manera significa que él y la mujer pueden permanecer juntos y todavía agradar a Dios. Tiene que separarse también. Y eso lo predicamos. Yo creo que aquí en esta congregación se predica todo esto. Yo no estoy trayendo nada nuevo, ni con una cosa ni con el otra. Pero se puede aplicar estos mismos principios a un hermano, a una persona. Este principio, el problema de la inmigración ilegal. Quien cruza la frontera sin el consentimiento de las autoridades superiores, ¿qué está haciendo? Está quebrantando el precepto divino. ¿Cuál? Romanos 13:1. Sométase a las autoridades de Dios. Si esta persona decide obedecer el evangelio, ¿le podemos bautizar? Por supuesto que sí. El bautismo no se le va a negar a nadie. ¿Dios le va a perdonar? Por supuesto que sí. Pero su oposición y resistencia a la autoridad civil está declarada. Su obediencia al evangelio, su bautismo de ninguna manera significa que ahora Dios aprueba su relación ilegal. ¿Qué tiene que hacer el hermano? Pues lo mismo que hicieron otros, regresar. Si encuentra que no tiene una manera de quedarse legalmente aquí. Hermanos, perdón por el tiempo que pasé más allá de lo que se me permite. La lección lo necesitaba, lo requería. Hay muchas más cosas, no me pude contar muchas experiencias, total que las experiencias no son, quise traer lo que es bíblico. Si a alguien le ha despertado alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza al salir, yo estoy ahí en la puerta. Si no se puede ahorita, en otra ocasión podemos hablar. Tengo escrito sobre eso también, hermanos. Estoy para servirles. Si lo que menos quiero es provocar una duda mayor, si esto lo he hecho, pues con confianza acérquese, hermano, mire, déjeme, explíqueme esto, y si yo puedo en este mismo momento lo hago, y si no, nos juntamos en otra ocasión, llamamos, tengo mi dirección, tengo correo electrónico donde podemos platicar. Hermanos, muchas gracias por su atención, que el Señor lo bendiga. Esto es, en inglés le llaman tough love. Es un amor duro, pero es necesario. El amor, hermanos, el amor es cuando nosotros decimos a la persona lo que tiene que hacer. Si yo sé que una persona está en pecado y no le digo nada, no cantamos un himno que dice, y tú nunca me hablaste a mí de él. Yo no quiero llegar al cielo y que se lo diga, Basilio, usted sabía esto, y ¿por qué no les dijo? Gracias por su fina atención.